Descubierto el increíble acto de una chica sin hogar, su llamada transforma la vida de un multimillonario. Sofía, con apenas 20 años, se desliza entre las sombras de la Ciudad de México, un laberinto de luces y sombras que parecen ignorarla. Desde los 13, ha vivido en las calles, cada día una lucha por sobrevivir, cada amanecer un nuevo reto. Su madre enferma y su pequeño hermano, Manuel, son la chispa de su vida, la razón por la que se aferra a la esperanza en un mundo que le ha dado la espalda. Mientras busca entre la basura, una luz tenue brilla ante sus ojos, una laptop vieja, cubierta de tierra y abandono. La toma con manos temblorosas, un objeto más en su vida llena de carencias. Esa noche, mientras se acurruca en su refugio improvisado en el parque, la laptop se convierte en su nuevo aliado. Con dedicación y paciencia, logra repararla, su corazón late con fuerza mientras el dispositivo cobra vida. Al conectarse a Internet, una nueva dimensión se abre ante ella. Sofía comienza a compartir su historia en un blog, plasmando las injusticias y desigualdades de su día a día. Las palabras brotan como un torrente, cargadas de verdad, dolor y sueños olvidados. A medida que su voz resuena, su vida se entrelaza con la de miles. Pero entre sus seguidores, hay uno que destaca, Alejandro, un multimillonario cansado de su mundo de lujo y avaricia. Su búsqueda de autenticidad lo lleva a descubrir a Sofía, quien sin saberlo, ha encendido una luz en su existencia oscura. Cuando Alejandro decide buscarla, su encuentro parece girar en torno a la típica narrativa de ricos y pobres. Sin embargo, pronto se convierte en una conversación profunda. A medida que ella le comparte su vida en la calle, él se siente cautivado, sus palabras le despiertan la pasión que había perdido. Pero a Sofía le atormenta un dilema. Aceptar esta mano que se le ofrece implica dejar atrás todo lo que conoce, su madre y su hermano, su lucha constante, su identidad. Duda y temor la envuelven en una espiral de conflicto interno. Su mente va a 1000 por hora, las imágenes de Manuel, sus risas y el susurro de su madre resuenan en su cabeza. Podría dejar todo eso por una vida que podría ser mejor, pero que también es incierta. La angustia la consume. Está traicionando sus raíces al aceptar la ayuda de alguien que, sin querer, representa todo lo que ha despreciado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Un secreto que descubre sobre Alejandro complica aún más las cosas. Su familia, aunque indirectamente, ha sostenido el sistema que la mantiene en la calle. La batalla interna de Sofía se intensifica. Sus emociones se agolpan en su pecho, el resentimiento y la esperanza chocando en un delicado equilibrio. Ahora, más que nunca, se siente atrapada entre el peso de su lealtad y el anhelo de un futuro diferente. Las decisiones que debe tomar parecen tan gigantes como la ciudad que la rodea, y la presión crece. La sombra de la desconfianza se cierne, y en medio de todo, su corazón late con la pregunta definitiva, ¿qué camino elegirá? Sofía se sienta sobre una banca desgastada del parque, la laptop a su lado y la mente desbordando pensamientos. La ciudad a su alrededor bulle de actividad, pero para ella todo es ruido lejano. La revelación sobre Alejandro ha generado una tormenta interior, su familia es parte de ese sistema que ella desea erradicar. Se siente como una marioneta, cuyos hilos son tirados por fuerzas externas que no puede controlar. Mientras su corazón oscila entre la decisión de aferrarse a sus convicciones y abrirse a la posibilidad de un futuro más brillante, la frustración empieza a convertir sus dudas en determinación. Vuelve a su blog. Escribe con fervor, compartiendo su nuevo conflicto, su deseo de cambiar su vida versus la verdad incómoda sobre la familia de Alejandro. Esa noche, la luz de la pantalla ilumina su rostro mientras las palabras fluyen con cada tecleo, convirtiendo su confusión en claridad. Su audiencia crece, y con cada comentario, cada mensaje privado de apoyo, Sofía siente que su voz se convierte en una herramienta poderosa. Comienza a analizar su historia en busca de las lecciones que puede extraer de su sufrimiento. Reflexiona sobre cada desafío que ha enfrentado desde su infancia, cada pena y cada pequeña victoria. Estos recuerdos se convierten en el combustible necesario para avanzar.
Un día, mientras organiza sus ideas sobre una nueva narrativa a compartir, recibe un mensaje de Alejandro. Le propone reunirse nuevamente. Ladear la balanza hacia la posibilidad del encuentro provoca en ella un torrente de emociones. Por un lado, la curiosidad de un diálogo más profundo, por otro, el miedo de exponer sus conflictos internos. Sin embargo, este encuentro podría ser su oportunidad de transformar su incertidumbre en algo decisivo. Determina que no puede seguir en la ambigüedad. Necesita hacerse preguntas difíciles y buscar respuestas genuinas. Al llegar al lugar acordado, se visualiza en una sala de reuniones, no en la mesa baja de un almuerzo casual. Su mirada está fija en Alejandro, pero su mente está preparada. Establece un plan, no desvincularse de sus sentimientos, pero tampoco permitir que sus dudas interfieran en su búsqueda por un futuro mejor. La conversación fluye, ella expresa su deseo por entender más sobre su familia, su compañía. Si realmente quieres ayudar, ¿cómo puedes asegurarme que no estarías perpetuando el ciclo que me ha mantenido aquí? Inquiere con una voz firme. Alejandro se sorprende, pero no se retira ante el desafío. La tensión en el aire se siente densa, pero la sinceridad de Sofía corta a través de ella como un cuchillo. A medida que cada uno comparte su perspectiva, se revela un panorama complejo, con matices de solidaridad y desconfianza. La relación se profundiza a pasos agigantados, dando espacio a nuevas enseñanzas. Sofía empieza a ver en Alejandro no solo a un multimillonario, sino a un ser humano que también busca su camino. La conexión es palpable, ante un diálogo que trasciende sus prejuicios y abre la puerta a otras posibilidades. Con cada palabra, ella toma conciencia de sus habilidades, no solo escribe, también es capaz de confrontar, negociar y, sobre todo, de hacer valer su opinión. Esos neuróticos impulsos de desconfianza se convierten poco a poco en seguridad. Al salir de la reunión, Sofía siente que ha dado un paso hacia abajo un nuevo camino, aunque todavía lleno de incertidumbres. Sin embargo, mientras sus pensamientos se afianzan en la posibilidad de una nueva vida, la sombra de su pasado no se desvanece. La imagen de Manuel y su madre en el umbral de su mente sigue presente, como un recordatorio constante de lo que está en juego. Sofía llega a casa esa noche y se enfrenta a su laptop con resolución. Una nueva entrada comienza a tomar forma en su blog, una mezcla de esperanza y zozobra. Justo cuando comienza a redactar, recibe un mensaje alarmante: tu madre está en el hospital. Su corazón se hunde. La vida ha vuelto a golpear, y ahora debe decidir si rehuirá o enfrentará un nuevo dilema. La próxima decisión podría cambiarlo todo. Sofía se queda inmóvil por un instante, el rostro pálido y las manos temblorosas. Las palabras del mensaje retumban en su mente, y su corazón se siente como un tambor descontrolado. Sin pensarlo dos veces, se levanta de la silla y cierra la laptop, dejando atrás la esperanza de un nuevo post. En su lugar, siente un pesado impulso de acción que la empuja hacia la puerta. El hospital no queda lejos, pero las calles parecen más largas esa noche, cada paso resuena en su interior. El silencio sepulcral de su mente contrasta con el bullicio de la ciudad a su alrededor. Mientras avanza, los recuerdos de su infancia con su madre le inundan. Ella era quien siempre le decía que ante cada tormenta, debía buscar el arco iris. Sin embargo, ahora ese arco iris parece un espejismo, un concepto lejano e inalcanzable. Al llegar, se encuentra con la frialdad institucional del hospital. El olor a desinfectante y el murmullo constante de la gente le producen un nudo en el estómago. La recepcionista la mira de reojo mientras Sofía pregunta por su madre. El corazón le da un vuelco cuando escucha que está en la sala de emergencias. La proyección de sus dudas y temores se manifiestan nuevamente, la imagen de Manuel, del dolor que causa el pasar de los años sin resolver conflictos, se pasea por su mente. Mientras espera, se sienta en un rincón solitario, tratando de calmar su ansiedad. Empieza a reflexionar sobre las decisiones que ha tomado y cómo ha llegado a este punto. La conversación con Alejandro vuelve a su mente, y se pregunta si realmente ha hecho lo correcto al abrirse a él. No quiere que su madre sea una víctima de sus propias decisiones, ese pensamiento la traspasa. Cada acción que toma no solo define su vida, sino que también impacta las vidas de quienes ama. La espera se convierte en un juego de luces y sombras internas. Malas decisiones del pasado se magnifican, desde el día que se marchó de la casa hasta las veces que despreció los esfuerzos de su madre por mantenerla a flote. De pronto, se da cuenta de que ese mismo ciclo que tanto desea romper está arraigado en su necesidad de control y, al mismo tiempo, en su deseo de ser comprendida.
Unos minutos más tarde, una enfermera se acerca, en su rostro se refleja un aire de compasión. Su madre se encuentra estable, pero necesita ser tratada por una complicación que no esperaban. Sofía siente un alivio momentáneo que rápidamente se transforma en resoluciones firmes. La pelea interna entre su deseo de romper con su pasado familiar y el amor que siente por su madre estalla como una tormenta que busca salida. Su próximo paso es claro, debe ser el apoyo que su madre necesita. Pero ese apoyo no solo será emocional, también debe implicar tomar decisiones pragmáticas sobre su futuro. En ese momento, decide que no puede permitir que su vida dependa de circunstancias ajenas, ni de la historia de su madre ni de la posible conexión que podría tener con Alejandro. Mientras la enfermera le explica el protocolo a seguir, Sofía comienza a notar que su voz se eleva con seguridad. Empieza a hacer preguntas inteligentes y precisas, su mente se enfoca en lo que es importante y, por primera vez en mucho tiempo, siente que controla los hilos de su vida. Esa sensación de poder la llena de energía, en contraste con la angustia de esperar que su madre despierte y le hable. Cuando finalmente logra ver a su madre en la habitación, se sienta a su lado, coge su mano y respira profundo. En esa conexión física, busca fortaleza. Mientras observa a su madre perderse en el sueño de la recuperación, Sofía le promete que se hará cargo de sus propias decisiones, ya no será una marioneta en las manos del destino. Con una determinación renovada, regresa a casa. Se sienta frente a su laptop, lista para escribir sobre el cambio que se ha gestado en ella. Pero antes, tiene que tomar una decisión crucial que podría cambiarlo todo. ¿Debería comunicarle a Alejandro lo que ocurre? ¿O es hora de enfocarse completamente en ella misma y en su madre? La elección está sobre la mesa, cada opción cargada de incertidumbre. Sofía siente que la tensión se acumula nuevamente y las implicaciones tras su decisión reverberan en su mente. Es el momento de escoger su camino, una dirección puede acercarla a una nueva vida, la otra podría atarla a las sombras de un pasado que lucha por soltarla. A medida que su pulso se acelera y la distancia entre sus deseos y la realidad se hace más corta, se da cuenta de que el futuro no está escrito. Cada elección es un paso hacia lo desconocido. Sofía se sentó frente a la pantalla, los dedos listos para bailar sobre el teclado, pero su mente divagaba. La incertidumbre la envuelve como una neblina densa. Debería compartir su desafío personal con Alejandro, ¿quién había llegado a convertirse en una fuente de apoyo inesperada? La pregunta giraba en su mente, pesando más que cualquier otro dilema que había enfrentado hasta ahora. La decisión no era trivial, se trataba de abrirse, de mostrar vulnerabilidad en medio de una tormenta ya desatada. Pensó en su madre y en todo lo que había pasado. La idea de comunicarle a Alejandro podría crear un puente, pero también existe el riesgo de que lo que compartiera fuera malinterpretado. Su historia, cargada de emociones y arrepentimientos, requería la mayor delicadeza. Sin embargo, ¿podría ser esta conexión una oportunidad para buscar no solo apoyo, sino también propósitos compartidos para el futuro? La voz de su madre resonaba en su mente, cada cosa en su tiempo, Sofía. No todo necesita ser llevado por una sola persona. Con esas palabras, un impulso renovado le invadió, su deseo de reducir la carga emocional podría ser perjudicial no solo para ella, sino también para Alejandro. Optar por mantenerlo alejado podría convertir su relación en una estructura frágil basada en la superficie. Reflexionó sobre el hecho de que al compartir su lucha, podría nutrir algo más profundo entre ambos, un vínculo más allá del superficial. Mientras luchaba con sus pensamientos, decidió hacer una lista de pros y contras. Ella había aprendido a organizar sus ideas, un hábito que le sirvió a lo largo de su vida. El papel en blanco se convirtió en su aliado, un espacio seguro donde sus dudas podían expandirse y ser enfrentadas. Dibujó 2 columnas. En la primera, escribió, pros de contarle a Alejandro. La lista creció rápidamente, mayor apoyo emocional, posibles soluciones conjuntas, libertad para ser auténtica. En la segunda columna, contras de contárselo, vulnerabilidad, riesgo de incomprensión, miedo a perder la conexión si él decidiera alejarse. Leyó ambas listas y la balanza parecía inclinarse hacia la apertura. Pero aún había una parte de ella que se resistía. Fue entonces cuando recordó su experiencia en el hospital, cuando tomó el control de la situación, cuando se sintió empoderada. Este momento de claridad le dio fuerzas. Necesitaba actuar con la misma firmeza. Así que se obligó a confrontar la realidad, las decisiones de su vida no podían seguir atrapadas en su miedo.
Recibiría el apoyo que necesitaba, no solo de su madre, sino también de Alejandro si decidía abrirse a él. Finalmente, decidió que escribirle un mensaje sería su primer paso. No debía ser un texto largo, lamentable, sino un breve párrafo donde expusiera la situación, su madre, su angustia, y cómo había sentido que él había sido un apoyo fundamental en su proceso. Seguro que con el tiempo, podría profundizar más y la conexión evolucionara. Sin embargo, había algo más, una duda inquietante sobre cómo reaccionaría. ¿Aceptarían sus palabras o generarían una respuesta que la empujara de vuelta a la soledad? Frente a este dilema, sus dedos finalmente encontraron las teclas, su corazón latía con fuerza mientras construía el mensaje. Sintió la presión de lo desconocido empujándola, pero al mismo tiempo, aquel acto simbolizaba un cambio significativo hacia el que aspiraba. Mientras enviaba el mensaje, saturación de adrenalina inundó su ser, y aunque la ansiedad seguía allí, una chispa de esperanza también brotó. El timbre de un mensaje de llegada resonó. Sofía se congeló antes de abrirlo. Lo que leyó podía definir un nuevo capítulo en su vida. ¿Sería el bálsamo que tanto anhelaba o el inicio de un dolor más profundo? Consciente de que el momento de la verdad estaba cerca, se preparó para enfrentar cualquier respuesta. El primer paso en este viaje hacia la reconstrucción de su vida por fin había sido dado, pero el próximo dentro de esta iniciativa estaba a punto de revelarse. Sofía ajustó la pantalla de su computadora, su pulso aún acelerado por la respuesta inminente de Alejandro. La claridad de su decisión apenas comenzaba a tomar forma. A medida que esperaba su respuesta, su mente giraba, revisitando todo lo que había logrado hasta ese punto. La apertura hacia Alejandro era solo el inicio de una serie de transformaciones que debía enfrentar. Ya no solo se trataba de compartir su carga emocional, era la oportunidad de redefinir su vida. Recordó el momento en el hospital, cuando, a pesar del dolor y la incertidumbre, había encontrado su voz. La necesidad de empoderarse la resonaba ahora más fuerte que nunca. Esta situación con Alejandro era clave para cimentar esa nueva imagen de sí misma. No podía permitir que el miedo a la vulnerabilidad la apartara de lo que realmente deseaba, una conexión real, un apoyo genuino, y quizás, una nueva forma de encarar su vida. Pensó en la posibilidad de que abrirse a Alejandro no solo significaría compartir su carga, sino también un compromiso con su propio crecimiento. Al descubrirse vulnerable, podría abrir la puerta a una nueva versión de sí misma, una Sofía que abrazaba su historia y que no necesitaba esconderla detrás de una fachada de fortaleza. Con ese pensamiento, su mente comenzó a proyectar futuros posibles. Ya no sería solo una chica lidiando con el dolor de perder a su madre, sino una mujer que se nutre de sus experiencias, que ve cada desafío como una oportunidad para crecer. Si Alejandro comprendía su situación, podrían encontrar maneras juntos de trazar un camino hacia adelante, tal vez incluso un camino en el que ambos pudieran apoyarse mutuamente. Se sentó erguida, sintiendo que su habitación le proporcionaba un refugio propicio para su autoexploración. En lugar de esperar un mensaje que podría cambiarlo todo, decidió no dejar en manos del azar su evolución personal. Con determinación, pensó en cómo podría dar pasos adicionales hacia su desarrollo. Tomando un cuaderno de su mesa, escribió, Plan de acción. Bajo esa cabecera, empezó a desglosar su camino hacia el crecimiento. El primer punto era aumentar su autoconocimiento, asistir a talleres sobre inteligencia emocional, leer sobre autocuidado y, quizás, participar en grupos de terapia. En segundo lugar, pensó en crear un espacio personal para compartir su proceso de sanación, quizás a través de un blog donde pudiera contar su historia y encontrar apoyo de otros. Mientras escribía, se sentía más en control. Este enfoque activo la alejaba de la pasividad del miedo que había sentido antes. Supo que cada lista que hacía la ayudaba a clarificar sus pensamientos y propósitos. Esta organización en su vida le daba una sensación de dirección que había perdido. El timbre del celular la sacó de sus pensamientos. El mensaje de Alejandro había llegado. Con una mezcla de temor y anticipación, lo abrió. Lo que encontró fue un sencillo hola, Sofía. Gracias por tu mensaje, me gustaría saber más sobre lo que estás pasando. Estoy aquí para apoyarte. Sofía sintió una oleada de alivio. La respuesta no era lo que había temido. En lugar de un rechazo, encontró una puerta entreabierta. Estaba frente a una oportunidad para profundizar en esa conexión. La posibilidad de explorar una relación más significativa la llenó de un cosquilleo de emoción. Pero, al mismo tiempo, la presión de ser honesta la invadió nuevamente.
Este era el momento crítico, sería un paso más allá de lo que había planificado. Con el corazón latiendo con fuerza, se dio cuenta de que, a medida que se abría a Alejandro, también debía abrirse a sí misma. Las palabras que eligiera tendrían el poder de definir no solo su relación, sino también el camino de su propia autorrealización. ¿Se atrevería a mostrar su verdadera esencia, a dar ese paso crucial de vulnerabilidad? El viaje hacia el encuentro con su auténtica voz había comenzado. Sin embargo, el camino que tenía por delante se dibujaba más intrincado de lo que había anticipado. En ese instante, Sofía se preguntó, ¿podría realmente permitir que alguien entrara en su mundo sin miedo a las consecuencias? Era el momento de responder. Con un profundo suspiro, comenzó a escribir su respuesta. Sofía repasó cuidadosamente sus palabras mientras las digitaba en su celular. Su respuesta a Alejandro debía ser honestamente sincera, no solo era una cuestión de expresar su situación, sino de desnudarse ante alguien que aún era parcialmente un desconocido. Sin embargo, ese temor inicial se transformó en determinación. Esta era su oportunidad para trascender el peso de su historia. Se tomó un momento después de enviar el mensaje. La adrenalina latía en sus venas. La incertidumbre de la reacción de Alejandro le recordaba su fragilidad, pero a la vez, le otorgaba fuerza. Había decidido enfrentar su vulnerabilidad de una forma nueva, y eso era liberador. Lo que era un simple texto se volvía un acto de resistencia, un paso hacia adelante. Poco después, se sumergió en el nuevo plan que había esbozado. El primer taller sobre inteligencia emocional prometía ser revelador. Sofía se sentía ansiosa y emocionada por la posibilidad de iniciar este nuevo capítulo en su vida. Investigar sobre grupos de terapia le permitió reconocer que no estaba sola en su lucha. Otros compartían sus cargas, y eso le daba esperanza. La idea de escribir un blog comenzó a cristalizar en su mente, compartir su journey podía proporcionar no solo catarsis personal, sino también resonancia con quienes atravesaran caminos similares. Con cada nueva idea, un horizonte se expandía. Comenzaba a vislumbrar quién podría ser. Ya no era solo una joven atrapada en su dolor, sino alguien en busca de transformación personal. La imagen de una Sofía fuerte, empoderada y abierta al mundo comenzó a formarse con claridad. Sin embargo, había mucho más que aprender sobre sí misma y sus límites. Los días siguientes se convirtieron en una serie de momentos de autodescubrimiento. El taller, al que asistió con un nudo en el estómago, se transformó en un refugio donde emergían pensamientos que había mantenido ocultos. Allí, conoció a otros que utilizaban sus propias historias para sanar. Sus palabras resonaban profundamente, era un recordatorio del poder de la vulnerabilidad. Con cada actividad, Sofía sentía un peso levantarse de su pecho, como si el acto de compartir la cargara con luz nueva. A través del ejercicio del diario, cada frase escrita era cicatrización. Mientras su mundo interno se expandía, la respuesta de Alejandro llegó más rápido de lo que esperaba. Tras unos días de diálogo, él le compartió su propia historia, cómo había lidiado con la pérdida y la soledad. Esa conexión, que parecía tan distante, se volvió palpable. La confianza empezaba a crecer entre ellos. No obstante, con cada paso hacia la cercanía, Sofía también sentía la presión de ser siempre la más fuerte, la que debía tener respuestas. Esto la hizo detenerse un momento, se preguntó si estaba construyendo una relación o un nuevo peso que podría sobrecargar su ya delicada autoimagen. Reflexionó acerca de cuánto estaba dispuesta a abrirse sin colocarse nuevamente en una posición de desventaja emocional. Este pensamiento alimentó su autocrítica y le generó un sentido de confusión. Así, en un giro inesperado, decidió dedicarse a escribir nuevamente, pero esta vez no en forma de un blog, sino en una carta personal dirigida a Alejandro. Era el momento de ser transparente, de compartir no solo sus fortalezas sino también sus inseguridades. Si pretendía construir una relación basada en la autenticidad, necesitaba hacer frente a sus propios temores. Mientras las palabras fluían de su pluma, Sofía se dio cuenta de que estaba a punto de cruzar un umbral. Había dejado atrás a la joven ensimismada en su dolor y había emergido una mujer dispuesta a ser vista genuinamente. Pero justo al finalizar la carta, un abrumador sentimiento de duda la sacudió. Se dio cuenta de que al liberarse de su historia, también corría el riesgo de ser juzgada. Esa mezcla de valentía y miedo la detuvo. ¿Podría realmente abrir su corazón sin temor a las repercusiones? Con el corazón acelerado, se quedó mirando la carta sin saber si debería enviarla. Era un sacrificio de confianza, una entrega absoluta.
La pregunta latente era, ¿tenía el valor suficiente para aceptar las posibles consecuencias de esa vulnerabilidad? El siguiente paso, se hizo evidente, no podía ser más que el compromiso de ser honesta consigo misma y con Alejandro. El momento estaba al borde de transformarse, pero el precio de esa transformación podía ser más alto de lo que había anticipado. Sofía contempló la carta con una mezcla de anhelo y miedo, la luz tenue de su habitación ahondaba en su introspección. No era solamente un documento, era una manifestación de su ser, una rendición de su vulnerabilidad. Cada palabra susurraba historias que había escondido durante años, y al mismo tiempo, la advertencia de una posible herida. La expectativa tanto de aceptación como de rechazo daba un giro angustiante a sus pensamientos. Decidió que lo mejor era salir de su mente un momento. Podía sentirse abrumada, pero en su interior había un susurro persistente que insistía, escribe más. Así que se dirigió a su diario, un compañero que había aceptado sin magistrales juicios. Con el bolígrafo en la mano, las palabras comenzaron a fluir, transformándose en un torrente de emociones crudas que le permitieron liberar el estrés acumulado. Escribir la ayudaba a desmantelar esos muros que había construido a su alrededor, y al hacerlo, cada palabra se volvía un ladrillo menos. Reflexionó sobre su vida, sobre cómo cada experiencia amarga e inspiradora la había llevado hacia esta búsqueda de inclusión y aceptación. Cada palabra en la página se sentía como un acto de validación, pero también le dejaba una sensación de vulnerabilidad que la perturbaba. Finalmente, esta conexión íntima y genuina consigo misma la llevó a tomar una decisión crucial. No se trataba solo de enviar una carta a Alejandro, se trataba de tener una conversación con él cara a cara. El desafío de abrir su corazón sin resguardos era aterrador, pero un diálogo abierto podría ser precisamente lo que necesitaba para solidificar sus avances personales. Así, se propuso reunirse con él. Un café en un lugar que la inspiraba, un rincón luminoso que solía visitar de niña, parecía el setting ideal. Comenzar una conversación desde la autenticidad y la verdadera apertura podría dar pie a una relación más sólida. No quería ser vista como una colección de corrupciones y cicatrices, sino como una mujer que está eligiendo avanzar. La idea le ofreció una dosis de emoción y miedo vacío que la animó a actuar. Sin embargo, mientras pasaba por su rutina diaria, una voz interior comenzó a cuestionarla. ¿Y si Alejandro no cuidaba de su vulnerabilidad? ¿Y si se arrepentía de haberse abierto a él? La obsesión por la expectativa de una respuesta positiva la aterrorizaba, pues cada posibilidad de recelo podría romper su frágil construcción emocional. Tomó un respiro profundo y se dispuso a enfrentar el día que precedía su encuentro. En el taller de inteligencia emocional, en el que había estado asistiendo, la conversación giró hacia la autenticidad en las relaciones humanas. Las palabras de la facilitadora resonaron con fuerza en su interior, la vulnerabilidad es la senda hacia la conexión genuina. Al terminar la sesión, se dio cuenta de que su camino estaba destinado a atravesar esa puerta de incertidumbre. En la noche, se sentó frente al espejo, lista para prepararse. Se repitió una y otra vez que debía ser fiel a sí misma, que tenía el poder de demostrar tanto su fortaleza como su inseguridad. Un nuevo sentido de confianza emergía de su interior. La reafirmación de estos pensamientos la llevó hacia la decisión de ser completamente honesta con Alejandro, ya no solo a través de palabras escritas, sino en un diálogo transparente y cara a cara. En el momento que se miró por última vez en el espejo, algo dentro de ella chisporroteó. La inquietud que antes la podía hasta incapacitar ahora era un recordatorio de que estaba viva y dispuesta a luchar por compartir su verdad. Así, sin más demoras, se dirigió al café y en su mente repetía su mantra personal, hoy, la verdad me libera. Pero al llegar, se encontró con una sorpresa inesperada que la hizo detener en seco. Su corazón golpeaba con fuerza mientras reconocía la figura esperándola, y el leve escalofrío de anticipo corrió por su espalda. ¿Sería esta la verdadera prueba de su transformación? ¿Cómo reaccionaría Alejandro ante esta revelación que ya no podía contener? Sofía tomó una bocanada de aire, con el pecho apretado por la incertidumbre. La figura a la que se había acercado no era Alejandro, sino un joven que le era desconocido, con un abrigo desgastado y una expresión de sorpresa. Ella se sintió como si sus esperanzas se desvanecieran momentáneamente, pero esa frustración se transformó rápidamente en una curiosidad inquietante. ¿Te encuentras bien?, preguntó el chico, notando su desconcierto. Sí, solo, se detuvo, titubeando. Solo estoy esperando a alguien. La pausa fue reveladora. Sofía podía sentir que el corazón le palpitaba con fuerza. Era el momento de la verdad,
pero no solo respecto a Alejandro. Era una prueba de su capacidad para ser genuina en cualquier circunstancia. Con una leve sonrisa, se permitió abrirse. Estoy aquí para hablar sobre cosas importantes. Discusiones sobre la vida, ya sabes, dijo, intentando jugar con la incomodidad. El chico la observó intensamente, como si estuviera calibrando su autenticidad. En ese instante, la incomodidad se tornó en una conexión. Sofía se dio cuenta de que el intercambio no era solo un accidente, podía ser un trampolín hacia una nueva experiencia. Luego, el joven se presentó como Diego, y en cuestión de minutos, comenzaron a compartir historias. Él contaba anécdotas sobre su vida, incluidas sus luchas y sueños aplazados. A medida que hablaban, un sentimiento de empatía surgía entre ambos, un puente que se formaba en medio de sus diferencias. Sofía notó el fuego en sus ojos cuando hablaba de su deseo de cambiar su situación, pero también la sombra del miedo que llevaba dentro. Aquel intercambio desnudaba más que preocupaciones, revelaba sueños frustrados y esperanzas compartidas. Sofía, en su afán por enfrentarse a sus propios demonios, encontró inspiración en la perseverancia de Diego. A medida que compartía su propia historia, se dio cuenta de que cada palabra que pronunciaba servía como una reafirmación de su propia lucha. La vulnerabilidad, lejos de ser un signo de debilidad, se convertía en su mayor fortaleza, un punto de anclaje en medio de la tormenta. Esa conversación inesperada amplificó su determinación. Si Diego podía abrirse en un instante de conexión vulnerable, ¿por qué ella no podría? Sofía se comprometió a tomar el siguiente paso, que era aún más fundamental. El destino de su encuentro con Alejandro no era solo un momento, sino apenas un capítulo en su libro de vida. Diego dijo de pronto, creo que necesito ser más abierta en mi vida. Se siente como una carga dejar que el miedo controle mis decisiones. Así es como un nuevo comienzo puede surgir, no, respondió Diego, con una risa suave. Tal vez deberías hacerlo con esa persona que esperabas aquí. Las palabras resonaron en Sofía mientras un fuego nuevo comenzaba a encenderse dentro de ella. En su mente, se alzaba una pregunta crucial, ¿estaba realmente lista para abrazar esta nueva dirección sin que el miedo la frenara? Con una resolución renovada, se despidió de Diego e ingresó al café donde Alejandro esperaría. Cada paso la acercaba al momento de la verdad, un instante que podría definir su futuro. La pregunta seguía repitiéndose en su mente, ¿era capaz de sostener la vulnerabilidad en su forma más pura frente a aquel que había capturado su corazón? Al cruzar la entrada, el bullicio del café la recibió, invadida por aromas que evocaban un pasado de risas y sueños por cumplir. Pero su mirada se centró en Alejandro. Él estaba sentado, absorto en su teléfono, ajeno a la transformación que había experimentado Sofía en esos breves, pero trascendentales momentos. Tensión. Miedo. Todo se canalizaba en un solo instante antes de que Sofía se acercara, iluminando su voluntad interior. Acostumbrada a dudar, ahora resistía a regresar a la oscuridad del silencio. Esta conversación sería diferente, y con cada paso, estaba a punto de dar lo más importante de sí misma. Sin embargo, un giro inesperado la dejó en suspenso. Estaba verdaderamente lista para enfrentar las posibles respuestas de ¿Alejandro? Mientras su corazón latía con fuerza, un nuevo desafío se dibujaba en su mente. La apertura a la vulnerabilidad podría dar lugar a una conexión, sí, pero podría también revelarse como un desencanto. Al entrar al café, Sofía sintió que el aire se volvía denso. Las voces y ruidos a su alrededor se desdibujaron cuando sus ojos se centraron en Alejandro. Su corazón resonaba como un tambor, cada latido acentuaba su ansiedad mientras caminaba hacia él. Las palabras que había ensayado en su mente se agolpaban, listas para ser liberadas, pero también luchaban con el miedo que había llevado consigo por tanto tiempo. Su mente se llenaba de preguntas, ¿qué pasaría si no entendía? ¿Y si la vulnerabilidad la dejaba expuesta? Alejandro la miró con sorpresa y, después de una fracción de segundo que pareció eterna, sonrió. Sofía sintió que una chispa de conexión surgía entre ellos, pero en su interior, la avalanche de dudas seguía amontonándose. Se sentó frente a él, y por un instante, las palabras se le escaparon. Se preguntó por qué le resultaba tan difícil hablar de sí misma, de sus miedos y sus sueños. Hola, dijo él, rompiendo el silencio. Ella asintió, analizando su rostro. Había algo en su mirada, algo que decía que estaba dispuesto a escuchar. Sofía respiró profundo y, empujada por lo que había experimentado con Diego, decidió arriesgarse.
Quería hablarte sobre algo que me ha estado bothering, comenzó, su voz tranquila pero vibrante con emoción. Sin embargo, el momento no se desarrolló como había esperado. A medida que compartía pequeñas facetas de su vida, llegando lentamente a sus inseguridades, Alejandro se interrumpió. Sofía, pero, dijo, mostrando una expresión confusa. ¿Por qué no simplemente actúas como si no te importara? No entiendo por qué complicas todo. Sus palabras fueron como un jarro de agua fría. La expresión de Alejandro la hacía sentir pequeña, expuesta. Su vulnerabilidad estaba ahora desafiada, y la pregunta incisiva que él planteaba la atravesaba como un rayo. ¿Acaso estaba complicando las cosas porque le tenía miedo a ser rechazada? ¿El deseo de autenticidad había chocado con la dura realidad de su comunicación? Un aire de frustración comenzó a acumularse dentro de ella. Futuras trayectorias se desdibujaban. El deseo de ser abierta no la protegía del juicio, y ella sabía que caer en esa trampa sería fácil. Pero en ese momento clave, mientras un torrente de emociones se disputaba su atención, recordó a Diego y su capacidad para abrirse a pesar de los riesgos. No se trata solo de no sentir. Es sobre ser auténtica y permitir que las cosas fluyan como son, respondió, sintiendo que cada palabra ahora era una afirmación de su esfuerzo por el crecimiento personal. Alejandro la observó fijamente, y aunque no pudo ver el fondo de su alma, ella podía percibir un cambio en su mirada. Era un indicio de que incluso él empezaba a cuestionar sus propias reacciones. Pero el resplandor de comprensión no duró. La conversación pronto se tornó en un ir y venir de reconceptualizaciones y aclaraciones. Cada intento de acercamiento que hacía Sofía era cortado por evasiones de Alejandro. El conflicto interno que había durante la charla se intensificaba. Ella sabía que Alejandro podía ser un obstáculo o una puerta abierta hacia algo valioso, pero nunca había imaginado el peso que su opinión pondría en su viaje hacia la autenticidad. Su mente empezó a girar. ¿Qué significaba realmente para ella ser escuchada? En su incansable deseo de ser fuerte, había intentado encajar en un espacio que la sentía ajena. Necesitaba claridad y dirección. Sin embargo, a medida que la conversación daba giros, Sofía se dio cuenta de que su búsqueda de autenticidad y conexión no podría verse limitada por una sola conversación. Comenzaba a reconocer su propio valor, que podía ir más allá de este encuentro. Antes de que los silencios se hicieran incómodos, decidió romper la inercia. Mira, Alejandro, creo que estoy aquí buscando respuestas, pero ahora siento que soy la única que está dispuesta a abrirse. ¿No crees que ambos podemos hacer un esfuerzo más real para comprendernos? Su vulnerabilidad estaba a la vista, pero esta vez no la sentía como un lastre, sino como una nueva liberación. En los ojos de Alejandro pudo ver una chispa de reflexión. ¿Sería que finalmente estaban listos para explorar lo que había entre ellos, o este era solo otro ciclo de malentendidos? Pero la próxima declaración de Alejandro daría un giro inesperado a su elección. ¿Qué secretos estaba escondiendo que podrían transformar su camino hacia adelante? Sofía se sentó frente a Alejandro en el café, su corazón latiendo con fuerza y su mente ocupada en el intento de encontrar las palabras justas para expresar todo lo que había vivido. Sabía que abrirse a él era crucial, pero la carga de sus inseguridades aún pesaba sobre sus hombros. Sin embargo, parecía que había llegado al punto de inflexión que había estado buscando, y esta vez decidida a no retroceder. Mira, Alejandro comenzó, su voz apenas un susurro cargado de emoción. Agradezco tu apoyo, pero necesito que esa ayuda no venga con condiciones ni juicios. La verdad es que he estado lidiando con muchas incertidumbres. La vida en la calle, mi madre, todo ello me ha llevado a preguntarme quién soy realmente. Los ojos de Alejandro se abrieron con interés, y eso le dio a Sofía el impulso que necesitaba. Quiero ser honesta contigo, continuó. He cargado un peso que no debería ser solo mío. Mi camino hacia la vulnerabilidad no es solo para mí, es para ambos. Si quiero construir una conexión real, necesito saber que podemos ser auténticos el uno con el otro. Silencio. La mirada de Alejandro era intensa, como si intentara desentrañar sus pensamientos más profundos. Sofía sintió que la corriente de entendimiento la conectaba a él de manera inesperada. Entiendo lo que dices, Sofía, realmente lo hago, dijo Alejandro con un tono reflexivo. He estado buscando mi propia verdad en medio de mi mundo de privilegios. Muchos dicen que lo pueden tener todo, pero te aseguro que no es así. Hay una soledad poderosa en el éxito. Sus palabras resonaron en ella, y Sofía sintió un cambio en la dinámica de la conversación.
Ahora había una apertura que antes había faltado. Ambas partes estaban dispuestas a abrirse sin filtros, y eso era un triunfo en sí mismo. No obstante, el hecho de que Alejandro luchara con su propia soledad le brindó un nuevo nivel de empatía. Sofía se dio cuenta de que, al igual que ella, no estaba tan atrapado en su mundo como pensaba. Esto era un viaje de dos, y comprendió que su historia y la de él estaban empezando a tejer un hilo común en sus vidas. Cuando Alejandro compartió la vulnerabilidad de su estado emocional, su propia confianza comenzó a florecer. Esas sombras de duda empezaban a disiparse cada vez más. Sin embargo, algo seguía acechando en su mente, su madre. Necesitaba que la realidad de su vida se asimilara también en esta conversación. Ahí estaba, el último paso hacia una conexión genuina. Alejandro, hay algo más, dijo, con un tono firme que la hizo sentir orgullosa. Mi madre, su enfermedad, eso sigue siendo una constante en mi vida. A veces siento que no puedo permitirme el lujo de descuidar mis responsabilidades familiares. No quiero que esto se interponga entre nosotros. Una sombra de preocupación cruzó el rostro de Alejandro. ¿Cómo puedo ayudarte en eso?, preguntó, su voz llena de sinceridad. Sofía lo miró a los ojos y sintió una mezcla de gratitud y temor. Sabía que tenía el poder de crear un espacio donde ambos pudieran seguir conectando y crecer juntos. Este momento de sinceridad era un ladrillo en la cimentación de su relación. Estaba dispuesta a arriesgarse. Conociéndonos más y fortaleciéndonos, en lugar de enfrentarlo como una carga cada uno por su lado. Pero, debo decirte que estoy comprometida no solo contigo, sino con mi propia transformación personal. Si eso significa finalmente reconocer o buscar ayuda para mi madre, lo haré. La tensión se disolvió cuando las palabras fluyeron como un río desbordante. Las miradas de ambos se unieron en un momento de sincera conexión. Entonces, Alejandro asintió lentamente, un gesto que simbolizaba su reconocimiento hacia ella. Sofía, tengo que ser sincero. Te admiro por tu fuerza y por expresar todo esto. Es un paso que muy pocas personas están dispuestas a dar. Tal vez yo también necesito mirar mi vida desde otra perspectiva. Esa conversación se transformaría en un punto de inflexión para ambos. Mientras el café seguía llenándose con la vida de las calles de la Ciudad de México, Sofía sintió que una ola de confianza comenzaba a deslizarse por sus venas. Había roto las cadenas de su vulnerabilidad, y al hacerlo, creó el espacio para que surgiera algo nuevo y prometedor entre ellos. La relación que había comenzado con incertidumbres ahora se cimentaba sobre la base de la autenticidad. A medida que sus manos se entrelazaban sobre la mesa, Sofía sintió que las llamaradas de su lucha interna se transformaban en energía renovada. La conexión que estaba forjando con Alejandro no solo era el comienzo de una relación, era el renacimiento de su propia identidad, el despertar de una voz que había estado atrapada en su dolor. Decidida a no dejar ir esta chance, miró a Alejandro y dijo, entonces, caminemos juntos hacia adelante. A partir de hoy, cada paso será un acto de fe, para mí y para ti. Ese simple acuerdo la llenó de satisfacción. Sofía supo en su interior que había logrado un crecimiento imprevisto, no solo frente a la adversidad, sino también a sus propios miedos. Su historia no se había terminado. Había evolucionado en múltiples dimensiones y ahora, finalmente, tenía la oportunidad de convertirse en la heroína de su propio viaje. La vida de Sofía era un proyecto en constante crecimiento, y al hacerlo conscientemente, no se sentía sola. Había aprendido que su valor no residía en su sufrimiento, sino en su capacidad de transformarlo en fuerza. Mientras terminaba su café, su sonrisa iluminó su rostro, reflejando la paz que sentía al haberlo convertido en un nuevo comienzo. Y así, con la resolución firme y la conexión floreciendo, Sofía sabía que estaba lista para abrazar esta nueva etapa, no solo de su vida, sino también de su identidad. La historia de la chica en la calle había dado paso a un relato más abundante, el de una mujer en camino a su verdadero yo. Su viaje no era simplemente sobre escapar de las sombras, sino sobre brillar con luz propia. Sabía que el futuro le reservaba sorpresas, pero ahora, armada con la confianza y el apoyo que había encontrado en sí misma y en Alejandro, estaba lista. Ahora, queridos amigos, es su turno. Si les ha movido esta historia de transformación, necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Vamos, la comunidad de historias de superación personal los espera.